Bueno, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Mecánica Industrial. En la oportunidad de hoy compartiré con ustedes nuevamente el micrómetro de exteriores, pero en esta ocasión trabajaremos milímetros en milésimas de milímetro. Recuerden que el video anterior vimos un micrómetro milimétrico hasta centésimas. En esta ocasión lo vamos a trabajar hasta milésimas. Así que si te gusta todo este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, síguenos en nuestra página de Facebook, activa la campanita de notificaciones para que esta te avise cada vez que subamos un nuevo video. Así que sin más preámbulos, comencemos. Bueno, recuerden este instrumento que es el micrómetro de exteriores. Este no está diseñado para medir agujeros ni medir profundidades, solamente exteriores. Como pueden ver acá tenemos de 0 a 25 milímetros, es milimétrico, y este mide hasta centésimas de milímetro. ¿Qué pasa? Resulta que estamos leyendo nuestro instrumento y de un momento a otro la medida nos da en un espacio vacío, que no coincide la línea, ¿sí? Y esto nos puede pasar en cualquier parte de nuestro instrumento. La pregunta es, entonces, ¿qué medida hay ahí? ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar un instrumento que nos va a dividir ese espacio en 10 partes y nos va a poder decir qué medida exactamente es la que estamos teniendo ahí. Es el mismo instrumento, pero como pueden ver, acá tenemos de 0 a 25 y una apreciación de una centésima, 0.01. Vamos a cambiar a nuestro micrómetro de exteriores en milésimas de milímetro y vemos que tenemos el mismo rango de 0 a 25 y este tiene una apreciación del 0.001 milímetros, ¿sí? Este nos mide milésimas de milímetro. El otro solamente nos podía medir centésimas de milímetro. ¿Cuál es la utilidad de este y cuál es la utilidad del anterior? El anterior es el que más comúnmente se utiliza en talleres, en procesos de torneado, de fresado o simplemente de calibración de galgas para la calibración de motores de combustión interna. Este instrumento es más para la verificación de medidas exactas tipo laboratorio o un control de calidad en procesos de fabricación en serie. Así que no perdamos más tiempo, iniciemos. Listo, nuestro instrumento es exactamente igual al anterior en el sentido de que cuenta con su punta fija, su punta móvil, su vástago, pero como podemos ver, aparte de tener las mismas líneas que teníamos en el anterior, ahora tenemos estas líneas atravesadas. Entonces, ¿qué función cumplen? Pues vamos a aprender a utilizarlo. Bueno, entonces, ¿cómo se maneja este instrumento? Fácil y sencillo. No nos compliquemos solamente por ver hartas líneas. Sabemos que nuestro rango es de 0 a 25 y que nos sobremarca de 5 en 5. ¿Listo? Que son milímetros. Estas líneas largas que podemos ver acá también son milímetros. Y estas líneas cortas, pues ya sabemos que son de a 50 centésimas o de a medio milímetro. En este caso ya no se hablan de 50 centésimas, sino que se habla de 500 milésimas, porque ya el milímetro no está dividido en 100, sino que está dividido en 1000. Y ya pues obviamente nuestro tambor, aunque se ve de 0 a 50, porque son 50 centésimas, realmente es de 0 a 500. ¿Listo? Y esa división pequeña de nuestro tercer dígito la vamos a encontrar en estas líneas. Ya les explico cómo. Vamos a empezar ubicando nuestro cero en las primeras 50 centésimas. Vamos a destapar nuestro ojito y pueden ver que ya no nos marca 50, nos marca 500. ¿Sí? Porque ya no estamos hablando de centésimas de milímetro, sino de milésimas de milímetro. Son puntos que toca tener muy claros y que no pueden dejar perder. Entonces, ¿cómo se leería este instrumento acá? Pues 0 va a ser 0, 5 ya no va a ser 5, va a ser 50. Hagan de cuenta que aquí hay un 0. De aquí para arriba, todos estos números tienen un 0 adicional. Es decir, este es 50, este sería 100. Si quieren lo ponemos y verá que nos va a dar 600 porque ya pasamos la línea de los 500. ¿Sí ven? Es decir, 500 más 100 son 600. Ahora, sigamos avanzando. Un número por acá. Puede ser 500 más 350 son 850 milésimas de milímetro. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? Bien, ahora ustedes dirán, bueno, pero la idea es saber qué lectura hay en la mitad entre esos espacios. ¿Cómo puedo yo identificar esa medida? Bueno, vamos a tapar el ojito para que no me hagan trampa. Y nos vamos a ubicar por acá. Listo. Como pueden ver, estamos en un espacio vacío y nuestro simulador automáticamente nos demarca qué línea es la que está cazando. Pero en la vida real no nos va a pasar eso. Entonces tenemos que poner mucho cuidado qué línea de nuestro tambor
móvil concuerda con la línea de nuestro tambor fijo. ¿Listo? Así que acá tenemos 5 milímetros y destapada la línea de 50 centésimas o de 500 milésimas. ¿Listo? Entonces tenemos 500, 5 milímetros, 500. Recuerden que esta línea es 50, 60, 70, 80. 580 y 3, porque nos casa la tercera línea. ¿Listo? La línea que coincida con esta puede quedar acá, no nos vamos a ir contando todas estas líneas hasta aquí arriba, sino la que coincida. Y las líneas de aquí las contamos, las que estén por debajo del 0. ¿Listo? Por eso digo que son 583. Vamos a verificar 583. Listo. Sigamos, busquemos otro número más adelante. Y aquí tenemos 15 milímetros y volvemos. 500, como pueden ver aquí no coincide. El sistema automáticamente nos dice que es la línea número 9. Entonces son 500. Recuerden que estos no son 35, son 350. Pónganle un 0 acá. Serían 850 más 10, 860, 870 y 9. Miremos. Perfectamente. 15 milímetros, 879 milésimas de milímetro. Claro está, ¿no? Si avanzamos otro poco, entonces vamos a encontrar acá 20, 21. Recuerden que la línea larga son milímetros completos. Entonces acá tenemos 500 más 250. Son 750, 760, 771. 21 milímetros, 771. Como pueden ver, es correcto. Entonces, ya esto es de práctica. Volver a ver el video 2, 3, 4 veces si es necesario y practicar con su instrumento en caso de que ustedes tengan que usar este tipo de instrumentos. Entonces, para resumir, recordemos que la regla va marcada de 5 en 5, pero que las líneas larguitas equivalen a milímetros enteros, que las líneas medias equivalen a medio milímetro y que en este caso no se van a 50 centésimas, sino que se van a 500 milésimas, que viene siendo lo mismo, solamente que es una mayor apreciación y nos permite ver con mayor facilidad cualquier error en nuestras piezas. Por eso este instrumento es demasiado importante saberlo manejar. Recuerden que estos son centésimas, ¿sí? Pero para poder hacer usted la expresión correctamente en milésimas, añádanle otro 0. Son 450, 50, 100, 150. Dependiendo del número que caiga, añádanle otro 0. Ya con esto ustedes pueden estar totalmente seguros de la medida que van a tomar y no se van a enredar. Y los números que se toman en cuenta en nuestro tambor móvil son los que queden por debajo de la línea 0. Los números que coincidan con una de las líneas de arriba es el número que se le va a añadir a ese 0. Como pueden ver, es demasiado sencillo, requiere es que ustedes estén totalmente concentrados. Espero que les haya servido este video. Si de pronto requieren alguna otra explicación sobre este instrumento, espero que me lo hagan saber en la sección de comentarios. Y recuerden que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube como Mecánica Industrial. También pueden escribirnos a su correo mecanicapersonalizada@gmail.com, en el cual podrían solicitar asesorías, clases personalizadas y mucho más. Así que espero que les haya servido y chau chau.